Ya pasó el martes y seguimos sin saber las causas graves que justificaron la renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La mañanera pasó sin que el presidente ofreciera la información y una hora después, la vocería de la presidencia difundió el documento de renuncia que ya era público y que no aporta ningún dato sobre los motivos de la renuncia. Veamos el contexto. Es para mí un auténtico honor y Presidencia de la República difundió esta mañana el oficio de renuncia de Eduardo Medina Mora al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el documento público desde octubre pasado, Medina Mora únicamente señaló que con fundamento en el artículo 98 de la Constitución presentaba su dimisión. Este lunes el presidente López Obrador dijo que daría a conocer las causas de la renuncia, pero el mandatario señaló que será mañana cuando se ofrezca más información. En octubre pasado, López Obrador y 111 senadores admitieron la dimisión sin dar a conocer los motivos. La Constitución señala que los ministros de la Suprema Corte solo pueden renunciar por causas graves. El abogado Daniel Torres Checa solicitó los motivos graves presentados por Medina Mora y Presidencia de la República respondió que no había encontrado la información requerida. La solicitud también fue hecha a la Suprema Corte, que se declaró incompetente, y al Senado de la República, que respondió que desconocía la existencia de algún documento oficial que explicara la renuncia. Torres Checa promovió entonces un recurso de revisión ante el INAI. El INAI determinó que existen datos suficientes para presumir que la información solicitada existe y que López Obrador y Medina Mora tuvieron comunicación antes de su renuncia. Tras la renuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que había detectado transferencias de recursos hacia Estados Unidos y Reino Unido que no eran acordes a los ingresos de Medina Mora. El exministro también fue señalado por presuntamente haber desbloqueado 2,000 millones de pesos de recursos de personas que enfrentan procesos por trata, narcotráfico y corrupción. Punto y contrapunto. Y yo tengo que pagar. Empezamos con este tema, Martín. Yo creo que tenemos por lo menos dos grandes temas a abordar en este segmento. El primero tiene que ver con realmente cuáles fueron las causas de la dimisión de este ministro en la Suprema Corte y cuáles son sus implicaciones, pero la otra, creo yo, también muy interesante es la discusión sobre el INAI. ¿Quiénes son los sujetos obligados? ¿Qué pasa cuando se declara la inexistencia de la información? ¿Y dónde queda, digamos, protegido el derecho de los ciudadanos a conocer las causas graves que se supone que son los únicos motivantes por los que se puede aceptar la renuncia de un ministro? ¿Cómo lo estás viendo? Está bien interesante el caso, porque aparte, yo hablé con Daniel. Daniel no es un miembro de la mafia en el poder, no es un conservador neoliberal, no. Es un cuate de 25 años que iba en su coche escuchando cuando renunció a Medina Mora. Y dice, iba en su coche y dice, pues escuché, yo había trabajado en un despacho, ya había utilizado la plataforma de transparencia, sabía que era bastante fácil. Y entonces él lo que hace es manda una solicitud de transparencia al INAI, diciendo, oye, de acceso a la información, quiero saber cuáles son las causas graves, porque el artículo 98 constitucional pone ese requisito para poder aceptar la renuncia por parte del presidente y turnarla al Senado, ¿no? Entonces, efectivamente, el INAI corre traslado a las demás autoridades, pasa lo que dijeron en la nota, y después recurre, ¿no? La resolución de la primera instancia y dice el INAI, dice tres cosas. Primero, a ver, sí hubo comunicación entre el ministro Medina Mora y el presidente de la República, porque el presidente de la República en la mañana del 4 de octubre así lo dijo. Por lo tanto, dos cosas. O me das a conocer qué te dijo, aunque sea verbalmente, ¿no? Y más un documento en el cual se explicite la causa grave, o me declaras formalmente la inexistencia, ¿no?, de ese documento. Si me declaras formalmente la inexistencia, entonces se detona otro procedimiento. La responsabilidad de los funcionarios públicos. No, exactamente, la responsabilidad es o lo vuelves a hacer, ¿no? O lo que me tienes que hacer es buscarlo por donde esté, ¿no? Obviamente eso no va a pasar. ¿Cuál es el fondo de esto? O sea, eso es el proceso legal. ¿Cuál es el fondo? Esta reforma donde se incluye la causa grave como único requisito y solamente se necesita si solamente bajo esa hipótesis pueden aceptarte la renuncia, es la independencia judicial en 1996. Porque es tan importante el puesto del ministro que si no puedes hacer explícita y pública tu razón, tu causa grave por la cual ya no puedes ser ministro, entonces se presume que hubo presiones o hubo algún tipo de injerencia de otro poder, ¿no? Entonces lo que se está protegiendo es eso, o sea, no es un debate nada más, es si hubo amenazas, o por qué renunció. Y esa es una obligación del presidente, ¿no?, que es el primer filtro, y después del Senado, pero del presidente. Entonces no puede ahorita nada más hacer explícito el memorándum. O sea, lo que está debajo de la independencia del poder, si no pueden decir, entonces vamos a pensar pues mal y vamos a acertar.
Ok, pero digamos una tercera discusión tiene que ver también con que si se declara esa inexistencia debe haber responsabilidad de los funcionarios públicos involucrados en el proceso de aceptación de renuncia y nombramiento de un nuevo ministro para saber por qué no se documentaron esas causas graves y por qué se está violando el principio de publicidad. ¿Qué opinas, Jorge? Pues sí, a ver, de entrada esto es muy grave, yo creo, porque como dice Martín, pone en entredicho la independencia de los poderes. A ver, ¿qué es lo que sabemos hoy? Por diversas fuentes, lo publicado por el periodista Mario Maldonado, por diversas declaraciones, que se congelaron las cuentas desde la UIF del ex ministro Medina Mora, previamente a que diera su renuncia y después se las descongelaron. Ya nos lo dijo el fiscal general de la República. La UIF viola la presunción de inocencia y el debido proceso de a tiro por viaje. Todos los días, hoy al abuelito del pobre niño y de la tragedia de Coahuila, a él también ya le congelaron sus cuentas. Pero bueno. Su deporte favorito. Su deporte favorito es ir a bloquear. Y luego hay un tema que, digamos, es el elefante en el cuarto. A ver, la información con la cual presuntamente que constituía las cosas graves, ¿quién la tenía? El SAT. ¿Quién estaba a cargo del SAT? Margarita Ríos Farjat. ¿Quién reemplazó a Medina Mora en la corte? Sí, puede ser. A ver, aquí hay, o sea, el que no lo quiera ver puede no verlo, pero está muy clara las cadena de eventos. Y bueno, pues sí, a lo mejor a mí me gustan las conspiraciones, entonces yo me lo estoy inventando, que nos den la información de cuáles son las causas graves que llevaron al exministro Medina Mora a renunciar, que el presidente le tuvo que haber preguntado, como decía Martín, no es que tengo que renunciar. Ah, ok, bueno, pues está bien, renuncia, no pasa nada. Mañana nombro a la del SAT. ¿Dónde está la explicación? Yo creo que la ciudadanía, y si eso fue si, digamos, los electores votaron hace año y medio por un gobierno más transparente y donde todas las cosas fueran claras, pues creo que nos merecemos respuestas, ¿no? Contrapunto, Estefanía. Bueno, el comisionado del INAI ya dijo que no es necesario más que la carta de renuncia, en la que se expongan los motivos que se consideren necesarios, y una copia estenográfica de lo que dijo el presidente en la mañana respecto a la renuncia, y ya. Es lo que el INAI considera necesario, se manda uno al Senado si es que el Senado lo solicita, y ya. O sea, en realidad yo no veo cuál es el tema. Si nos vamos a poner a defender personas que están siendo investigadas en Estados Unidos por millones, que no sería la primera vez que la oposición lo hace y que lo está haciendo durante este par de meses. Soy oposición. Creo que... Ok. Creo que no es el momento tal cual, pero si nos vamos con el esquema de transparencia, pues seguramente el INAI tendría que perfeccionar la manera en la que exige la información, que el INAI sea quien exija qué es lo que se tiene que entregar, porque bajo lo que implica el INAI o lo que el INAI está diciendo, nada más se necesitan esas dos cosas. O sea, quien hay que exigirle cómo tiene que ser la información, tiene que ser el INAI. Ok, pero había varios sujetos obligados ahí y el INAI a mí me ha tocado de manera muy particular. Yo he solicitado información ante el INAI y una de las cosas en la que sí es muy explícito es no puede la autoridad declarar la inexistencia de la información. Puede declarar que la información es 1 o 0 o 3000, pero no puede declarar que no existe esa información si hay en la ley precisamente obligaciones estipuladas para cada poder y para cada funcionario de documentar, de informar, de rendir cuentas sobre las actividades que se hacen. ¿Tú cómo lo estás viendo? A mí, por el contrario, me parece que el INAI está actuando de manera muy buena. Y al final de cuentas, lo que importa es que el INAI está pidiendo que la oficina de la presidencia, o en dado caso el presidente, dé respuesta a lo que está solicitando el abogado Daniel Torres. Y entonces yo agradezco este brillante momento en el que el abogado iba escuchando en su coche el tema y metió la solicitud, porque esto nos está diciendo que hay por lo menos una institución de transparencia que todavía funciona en tiempos de la 4T. Entonces, muchas felicidades a Francisco Javier Acuña, que está tomando este tema porque al final de cuentas es muy relevante para la salud de la democracia nacional, tal como lo dijo nuestro amigo de la oposición. No, yo no soy ninguno. Ay, por favor. ¿Le tiran línea al pan? ¿Qué será? O sea, expuso el desarrollo de los hechos de manera, pues realmente como ocurrieron. O sea, al final de cuentas nosotros no estamos descubriendo el hilo negro. Y yo creo que lo que sí me preocupa es que lo que vamos a escuchar mañana en la mañanera o donde lo escuchemos es que van a decir que no se expusieron las causas y que entonces con lo que contamos es con esta carta de renuncia, pero realmente tiene que ser como lo está exponiendo el abogado Torres Checa. La presidencia no puede negar la existencia de un documento que esté obligado constitucionalmente a tener, es decir, ellos sí están obligados a tener la exposición de las causas, no solo que digan, ya renuncié y ya se acabó,
sino que nos digan por qué está renunciando. Y Presidencia está obligada a revelar cualquier documento o comunicación oficial en las que se expongan los motivos, o sea, sí es muy claro en esto, los motivos de la renuncia en términos del artículo 98 constitucional. Entonces yo sí espero que en unos días no salgan a decir Medina Mora fue el que violó la ley porque no nos expuso sus motivos, porque seguramente sí, él, dado el cargo que tenía, estoy segura que conocía este artículo y que conocía, aquí estaba obligado. Entonces nosotros como mexicanos merecemos conocer las causas y que la 4T no se salga por la tangente. Y otra cosa nada más, porque lo que decía Estefanía es cierto, que después un consejero dijo que era suficiente con la resolución, la carta de renuncia, etcétera. Pero la resolución no dice eso. O sea, después matizaron muchísimo. Claro, seguro que qué ellos coincidencia, empezaron a presionar, qué ¿no? coincidencia. Matizaron muchísimo lo que deberían de, porque la resolución es firme y dice, a ver, este documento debe existir y me tienes que dar las razones y esto de esta renuncia, esta carta ya era público y la versión estenográfica ya es pública. O sea, si hay una llamada entre un ministro de la Corte y el presidente, yo esperaría que hubiera una minuta y una Y transcripción. como graban todas las llamadas, pues seguro la tienen, pero ¿no? que no hubiera Eso es lo que está pasando en Estados Unidos con los famosos ucranianos. Que no hubiera ¿O no más grabamos? Lo mismo. Que no hubiera más información tampoco es su culpa de presidente. No, el presidente no le puede aceptar la renuncia nada más. ¿Y esto en qué dónde se agota? ¿En dónde termina? Lo más que se le puede exigir, y ya lo dijo el INAI, es la carta de renuncia y es lo que presidencia, después de haber dicho... Lo dijo un ministro. Si hay delitos se tiene que perseguir. Después de que presidencia dijo, no, pues no hay, el INAI dijo, bueno, con la carta de renuncia y la versión estenográfica de lo que se dijo, está bien. Y el INAI ya dijo que sí. ¿Hasta dónde se puede exigir? Bueno, no más allá de eso. Entonces podrían hacer bolas y exigirle a Medina Mora que vaya dando declaraciones y entrevistas si es que quiere, o esperarnos a que salga la investigación de Estados Unidos en las que están sus cuentas millonarias y que nos digan evidentemente qué es lo que se viola la Constitución, es lo que estás diciendo. Las de Estados Unidos y las de aquí. A ver, Martín pidió la palabra. Técnicamente, nada más para ver, ¿por qué se le pide al presidente que le pregunta al ministro, oye, a ver, ¿cuál es la razón por la cual vas a renunciar? Porque, por ejemplo, si tiene gripa, eso no es una causa grave y además es temporal. Entonces, por eso está la figura de licencias. Entonces, tiene que ser una causa grave que además sea permanente, porque los ministros duran 15 años. Entonces, no, a lo que voy es, no puede aducir cualquier razón y aparte, en la carta de renuncia no dice cualquier razón. No, hay una distinción muy abogadil entre fundamentos y motivación. No hay motivación en la carta, solamente conforme al 98 constitucional, que ese es el fundamento, por no utilizar las razones. Nosotros necesitamos saber las razones, porque si no, entonces lo que se presume es presiones e injerencias en la independencia del Poder Judicial. Es que el presidente no tuvo que haber aceptado su renuncia si no estaban bien claras los motivos de su renuncia. Entonces, y el Senado tampoco. Y el Senado tampoco. También no ministro. Queremos tener una democracia funcional, tienen que funcionar los pesos y contrapesos. Tiene que ser transparente los procesos. Tenemos que saber qué pasó. Si van a decir que es por seguridad nacional y que no se puede revelar, bueno, que lo digan. Si eso es lo que piensan. Estás hablando de Pemex y la presión para el cambio de aeropuerto, ¿es eso, no? A eso me suena. Bueno, a ver, nos quedan 2 minutitos nos quedan 2 minutitos de este bloque y a mí lo que me gustaría es complementar la discusión con lo que decía la nota. ¿En qué va la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera? ¿Sigue en curso? ¿Vamos a tener información sobre realmente la procedencia de los recursos del ministro? O como dice Estefanía, nos vamos a esperar a que zanje el caso, digamos, la justicia norteamericana. Es que ahí es donde tenemos que llevar el aspecto de la transparencia. No centrarnos en una cosa que es la renuncia, que además no va a ir a ningún lado porque ya se dijo lo que se tenía que entregar. Más bien hay que darle seguimiento a por qué se le congelaron las cuentas, qué es lo que sigue, dónde va la investigación y si va a haber coadyuvancia entre la investigación que le están llevando en Estados Unidos y la que va a estar acá. Es ahí donde nos vamos a dar cuenta. Eso es lo que yo creo que es donde tendría que ir la discusión, más allá de si estamos de acuerdo con la versión estenográfica del presidente o no, y si se hablaron por teléfono o no. Martín. Bueno, es que eso se supondría que debería estar en la causa, pero ok, o sea, ¿en dónde está? Las cuentas pues porque sí, hice... No, pero es que se te congelan las... Pero se investigación. Es que, o sea, vamos a recordar, se las congelan y al día siguiente, a los 2 días se las descongelan. A todos menos. ¿Y eso tiene que venir en su carta? Antes dice, oye, presidente, voy a renunciar. ¿Por qué? Porque voy a renunciar por esto. Oye, ¿sabes qué? Y eso sí es obligación. Sí es obligación. Y en Estados Unidos no hay ningún indictment hasta donde yo sé, ¿no? No tengo idea. O sea, se ha mencionado de que hay una investigación en Estados Unidos, no hay... Y sobre todo que había triangulación de recursos en cuentas norteamericanas y del Reino Unido. Ok, bueno, pues le vamos a dar más seguimiento a este tema sin duda alguna. Ya lo habíamos tratado en las mesas cuando surgió la renuncia y ahora vamos a ver qué nos dice en los próximos días la Presidencia de la República. Vamos a una siguiente pausa.
El presidente dice que Estados Unidos está dispuesto a compartir los bienes y recursos confiscados en ese país a políticos y criminales. Ya se integró una comisión binacional para rastrear esos recursos, así que regresamos a punto y contrapunto con este tema.